Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Se incrementan las tensiones y el debate en las redes sociales y dos temas han sido tendencia. Primero, la polémica, nada diplomática por cierto, tras el nombramiento y la remoción como agregada cultural de la Embajada de México en España de la escritora Brenda Lozano. Polémica que incluso llegó a la mañanera, donde el presidente pidió que se le removiera por no coincidir con su proyecto político, lo cual nos deja con la duda. Las y los integrantes del gobierno están obligados a coincidir con todas las propuestas del presidente. Y por otro lado, en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aplazó nuevamente la aprobación del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. La bancada de Morena no logró los votos suficientes e integrantes de la oposición denunciaron el uso político de este ejercicio ciudadano. Acompáñenos y participen en nuestro programa de hoy con los hashtags Brenda Lozano y hashtag Revocación de Mandato. Primero presentaremos a los invitados, o la invitada y el invitado que están en casa. Yasnaya Elena Aguilar, escritora y activista. Yas nos va a acompañar en el primer bloque de este programa, hablando del tema de Brenda Lozano. ¿Cómo estás, Yas? Hola, ¿cómo están? Pues aquí un saludo desde la montaña, en la región Mije, un poco azotada aquí con las lluvias y COVID. Lamentablemente la tercera ola en Oaxaca está muy, muy duro. Entonces, bueno, extremar precauciones. Y también nos acompaña desde casa, ¿cómo estás? Ezra Alcázar, nuestro analista digital. Bien, aquí feliz de compartir la mesa con ustedes dos. Estoy muy emocionado de qué es lo que puede salir y además con un tema que es bastante pues espinoso, ¿no? Al menos en las redes sociales, y que creo que mientras más se hable, más fácil lo vamos a entender. También en el segundo bloque va a estar con nosotros el ya conocido Andrés Torres Checa para las amigas y los amigos. Y a todas ustedes y todos ustedes recuerden participar en nuestra encuesta en Twitter, que en esta ocasión dice así. ¿Cree que la consulta ciudadana para la revocación de mandato empodera a la ciudadanía? A, sí, B, no. C, no sé. Comente en nuestras redes con @canal14mx. Recuerden que estamos con el hashtag Brenda Lozano y el hashtag consulta ciudadana. Revocación de mandato, no consulta ciudadana. Primero nos vamos a este tema que ya habíamos medio empezado, y Jazz, me gustaría mucho empezar contigo, de cómo se movió, empezó empujando mucho en redes sociales. Primero el nombramiento de una escritora muy joven, Brenda Lozano, y después también la presión en las mismas redes sociales para que le revocaran el puesto que le habían designado. Esto porque encontraron en sus redes sociales un tuit específicamente al cual hacía alusión al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya, si quieres, empezamos contigo. Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad es que desconozco el funcionamiento del Servicio Exterior Mexicano, pero en general pues ha sido espacios que son muy cerrados, ¿no? Históricamente no hemos tenido, por ejemplo, no sé, a personas de pueblos indígenas o de ciertas representaciones, porque entiendo que hay un asunto de carrera y también un asunto innegable de clase, ¿no? De acceso a este tipo de espacios. No sé cuáles sean los mecanismos con los que se elige a quienes representan en este caso una agregaría cultural. Sin embargo, creo que ya había una serie de problemas que comenzaron con el despido del anterior agregado y entonces ya estaba servida ahí como la polémica. Sin embargo, lo que yo no, es decir, la acusación que se le hace, que es, incluso se ha dicho, ¿no? En las redes, que odia a la Cuarta Transformación o que aborrece, ¿no? La Cuarta Transformación, está en contra o odia al presidente. La verdad es que yo no encuentro en las redes ni en la evidencia que han puesto cuál es, digamos, de dónde derivan esa información. Y también se le ha acusado de ser representante de cierto grupo, digamos, intelectual, que tampoco encuentro evidencias. O sea, si lo veo
fríamente cuáles son las evidencias, no sé, en sus escritos, en sus novelas, en sus redes sociales, porque yo creo que no podemos derivar conclusiones tan fuertes de 2 o 3 tweets, ¿no? O de memes, me parece muy poco serio. Entonces la acusación es de este grupo, está sucediendo esto y entonces por lo tanto no es apta por esa razón, no porque decir yo no voy a calificar aquí si Brenda es o no apta para una agregaduría porque no conozco los requisitos para ser parte de una agregaduría, digamos, ni los oficiales ni los tradicionales. Pero, digamos, de lo que se le acusa, yo no encuentro esa evidencia. Todavía más en la carta que hace ella, se deslinda de ese grupo, dice cuál fue su afinidad, digamos, en las votaciones anteriores, y tampoco se le cree. Es como decir, no es verdad, todo lo que digas no es cierto, pero tampoco se prueba lo contrario. También creo que el hecho de que, por ejemplo, el escritor León Krause haya dicho que fue su alumna, pues fue como todavía abonar a esa acusación que se estaba haciendo, pero creo que también siendo, digamos, teniendo una argumentación sólida y seria, es como, bueno, yo he tenido profesores en la universidad que alguna vez expresaron que les parecía una persona lista y que que después fueron acusados en el ITU. Entonces no se me puede acusar a mí por haber tenido por profesor a alguien, porque uno no elige, uno no tiene esas posibilidades de elegir libremente o no se sabe, etcétera. Es decir, yo no veo ninguna argumentación lógica en la que pueda derivar las acusaciones que se le hacen, más allá de si es o no apta para una agregaduría cultural. Por ahí entonces, tenemos... se inventó y se exageró una situación y a pesar de lo que ella diga, no se le está escuchando, ¿no? Justo por ahí tenemos el tuit de León Krause que dice: hace muchos, demasiados años, tuve el privilegio de que Heracles Migato, que así es el arroba que utiliza Brenda Lozano en Twitter, fuera mi alumna en un taller de revistas. Inteligente, sensible, creativa. Qué suerte tiene la Embajada de México en España. Felicidades, Brenda. Y por ahí también tenemos otro de @Sofía con 3 As, que dice: como Heracles Migato no le aplaude todo al presidente López Obrador, entonces no puede representar a su país en un puesto por el que está más que preparada. Ahora voy a vomitar del asco que me da esta noticia. Brenda Lozano no está sola. Me voy contigo, Ezra, porque justo creo que tienes un poco más de luz de cómo suceden estas cosas y de las credenciales o no de Brenda Lozano para participar en un puesto como este. Yo no sé si tengo luz y yo no sé si la tuvo en un primer lugar Enrique Márquez en el momento de hacer todos estos movimientos tan desaseados, ¿no? Tanto el cese de Jorge Fernández con las vueltas que tuvo que dar, con los comunicados que dio, y así como la invitación, que no nombramiento ni designación de Brenda Lozano, tan apresurada que a mí me pareció hecha para intentar apagar o dar la razón al mismo comunicado con el cual cesaron a Jorge Fernández y que al final no fue la razón oficial con la cual lo quitaron de su cargo, ¿no? Creo que todo ha sido un proceso muy, muy desaseado, muy poco higiénico y que no es digno de la diplomacia de nuestro país, ¿no? Eso en primer lugar. No sé, creo que pronunciarse a favor o en contra en este momento de las credenciales que pueda o no tener Brenda Lozano, pues pareciera que van a situar a uno en algún lugar, ¿no? Sin embargo, creo que no era el momento para aceptar un puesto que no estaba vacío y que al día de hoy sigue sigue siendo ocupado por Jorge Fernández, que no lo va a dejar hasta el 1 de octubre, que él ha intentado pedir que se aclare la forma en la que fue cesado y además por parte de las mismas personas que siempre han estado en ese tipo de puestos, ¿no? Que así fue como empezábamos esta conversación. Creo que fue poner también a un personaje que estaba muy en la mira de todos, y en la mira de todos con algo que no podemos echar en cara y que porque tiene unas luchas que son válidas, ¿no? Las que ha tenido Brenda son importantes. Entonces fue una jugarreta que a mí me pareció
equivocada y que por eso provocó esto, que no va al tema importante de es quiénes estamos escogiendo que nos representen culturalmente en el exterior, ¿no? Apenas descubrimos, gracias a toda esta situación, pues que Jorge de Fernández era el agregado cultural de México en España, y descubrimos el nombramiento de Brenda, pero no sé si conocemos quiénes son los otros agregados culturales de México en diferentes partes del mundo, y creo que es importante que le pongamos atención a eso, ¿no? Por otro lado, me gustaría que recordemos esa parte, ¿no? En cómo, pues no es que se tenga que renunciar o no en este momento a un cargo, porque no se tiene ese cargo. Me parece terrible la discusión que se ha dado, porque se ha convertido en una cosa de si a mí me cae bien o no me cae bien, de qué dijo el presidente o qué no dijo el presidente. Sin embargo, sí quiero aclarar algo, ¿no? No es que los funcionarios públicos tengan que estar cuadrados con las opiniones o tengan que apoyar por completo al gobierno que están representando. Sin embargo, creo que sí me parece como desde un punto personal que pues tienes que estar de acuerdo, ¿no? O si no, pues ¿para qué lo aceptas? Yo pienso que hay ejemplos en la diplomacia cultural mexicana muy importantes, ¿no? Como los de Octavio Paz, como los de Carlos Fuentes, que en su momento renunciaron a sus puestos diplomáticos porque sabían que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo ese gobierno. Yo, sinceramente, no hubiera aceptado ningún puesto en el servicio público mexicano o en el exterior al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque pues no estaba de acuerdo, aunque sí me importara representar a México y a la cultura fuera de mi país, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, como una cuestión personal de los funcionarios públicos, es que pues tienes que comulgar de una u otra forma, porque si no es imposible trabajar, ¿no? Uno no puede trabajar para una compañía con la que no está de acuerdo. Y hasta ahí ya la dejo por ahora. Por ahí tenemos igual un tweet. Si quieres, nada más mando este tweet, Jazz, y luego ya continuamos. Dice, aunque el linchamiento político y mediático de Andy-NR, dice, aunque el linchamiento político y mediático, entre paréntesis machista, en redes continúa, la realidad es que Heracles Migato, hashtag Brenda Lozano, fue propuesta e invitada desde la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, como bien decía Ezra. Es la primera vez que una mujer joven sería titular de una representación en el exterior. Y ahora sí, Jazz, me voy contigo justo un poco dándole vuelta a esto mismo, ¿no? O sea, si no hubiera sido una mujer así joven, una escritora, y a lo mejor hubiera sido otro tipo de personaje, en principio hombre, ¿las redes hubieran reaccionado de esta manera? Y el propio gobierno mexicano. Es que yo antes de eso quería justamente hacerle una pregunta, y es ¿de dónde se deriva que ella no está de acuerdo? O sea, es decir, vamos a ser lo más, digamos, racionales y lógicos, o sea, vamos a derivar la conclusión de una información. Yo, digamos, no la puedo derivar de unas pláticas con ella sobre el tema porque no las he tenido. Entonces tengo sus textos, tengo sus tweets, y si hay una persona que acepta un cargo como ese es que está de acuerdo, como estoy de acuerdo contigo, con el proyecto del gobierno. ¿De dónde se deriva que no está? Porque se le acusa de incongruente. ¿Se puede derivar de unos memes? Es decir, no creo que sea muy racional, pues argumentativamente derivar su postura de los memes. Lo que tengo es, tiene unos memes, tiene una crítica en la parte de la parte feminista, que tenemos muchas personas que son de la cuarta T la tienen también. Entonces, yo no puedo derivar ni de sus textos, del hecho de que sea alumna, haya sido alumna en un taller de revista hace muchos años con el Cauce, ni del hecho de que esté en contra de una parte, cómo se ha llevado, digamos, sobre todo las manifestaciones feministas, derivar que está en contra. Lo que sí tengo en la evidencia es que ella aceptó un cargo en este gobierno, por lo tanto, para mí está a favor, o no está de acuerdo mayoritariamente, ¿no? Entonces, mi pregunta muy, tal vez ingenua, es ¿de dónde se saca esa información? Por un lado. Por otro, en cuanto a la pregunta que hace Cheles, sí, o sea, creo que llegó de una manera, o sea, no sé, llega un momento en que, bueno, pues ya en la mañanera dijo el presidente lo que dijo,
digamos que fue públicamente, que dijo, bueno, no dijo vamos a despedirla, no sé si siquiera si hay un contrato, lo que dijo es que le iba a pedir al titular, al canciller, que propusiera, o sea, como esa fue la sintaxis del presidente. Entonces, bueno, pasa esto y sigue el odio, o sea, el odio misógino en el que la tachan de basura, o sea, porque estuve viendo, estaba viendo que alguien había reportado 400 tweets en contra por minuto, donde le dicen puta, le dicen basura, en una situación en que ya eso va más allá de cualquier cosa, y no es que sea la mayor, una minoría, son demasiados tweets con ese tipo de palabras y con ese tipo de agresiones. Entonces yo un momento en que yo, digamos como alguien externa a esta situación, me pregunto, entonces tengo que seguir cuestionando si Brenda es o no apta cuando ya el presidente dijo lo que dijo, o la urgencia está en denunciar esa violencia misógina. Entonces creo que ahí hay una decisión ética, y la decisión ética que yo tomaría es, la urgente ahorita es parar este acoso misógino, y pues ya si es o no adecuada para el puesto, además pues ya está zanjado. Y creo que mucha gente siguió tomó la otra decisión, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es que eso es lo terrible, ¿no? Porque ni siquiera hemos discutido en realidad, o no se ha discutido en realidad, la importancia que tiene ese puesto, las ideas, las propuestas que se deberían llevar, cuál es la pertinencia del perfil de Brenda Lozano y cuáles podrían ser otros candidatos, ¿no? Que eso sería muy interesante, sino que se llevó a un terreno de está o no está de acuerdo, y como no está de acuerdo, pues entonces yo insulto de esta manera y del otro lado me insultan de esta manera. Entonces yo digo que todos esos son fifís y son terribles, y yo digo que los otros son unos iletrados que no entienden y que son chairos, ¿no? Entonces vamos a la misma polarización de siempre, pero ahí la responsabilidad, no sé de dónde tendría, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Tenemos que hacerle una limpia a las redes. A final de cuentas, no sé, los tres que estamos aquí, ustedes más, sin duda alguna, somos personajes que vivimos en las redes y que por una u otra razón de las opiniones que damos en los diferentes espacios públicos, pues recibimos ese tipo de odio, ¿no? Acá se puso en el centro, y se puso en el centro, yo lo vuelvo a decir, muy desatinadamente por el señor Enrique Márquez, ¿no? Yo creo que es parte también de lo desasiado que ha sido todo este proceso. Sí, o sea, uno puede derivar. Hay unos funcionarios de la cuarta T que invitan a alguien, entonces pues cree que esa persona es adecuada y la otra persona acepta. Por lo tanto, también piensa que el gobierno no es tan, digamos, no llega al punto que otras personas que no van a aceptar. Entonces, yo sigo, ¿de dónde se deriva que ella es fifí? ¿De dónde se deriva todo eso? ¿Cuál es la fuente? Entonces, cuando me dices que ella es incongruente, yo, ¿cómo lo sabemos? No puede ser de un meme, por favor. Eso no tiene ninguna seriedad, ni de ningún meme, ni de tweets. Díganme dónde. Entonces alguien, Pedro Salmerón en Twitter decía, es que tiene más de 50 artículos en letras libres. Entonces mi pregunta es, ya 49, ¿no? O sea, ¿cuál es la medida para saber que representa un grupo? Perdonen mi ser tan básica, pero yo necesito, como alguien que no está en esos círculos, que no vive allá, necesito saber de dónde viene una información y de dónde se sacan las conclusiones. Antes de acusar incongruente, yo, ok, si tienes, hay muy pocos medios que publican reseñas o entrevistas literarias, entonces, o sea, yo que tengo un texto publicado en letras libres, en el filiómetro estoy muy baja, pero 50 ya, pero 40 no. Es decir, yo creo que no tenemos, mi pregunta es de dónde viene la fuente para concluir que ella es incongruente, que ella no está de acuerdo. Las evidencias que yo tengo es que está de acuerdo al aceptar. Chale, yo tengo dos también, creo que ya te gané, ya estoy más en el fifiómetro. No sé, pero yo pienso, ¿no? Independientemente, carteras apartes, grupos y cercanías culturales aparte, que para eso serviría muy bien aquel libro de la genealogía
no me acuerdo cómo se llamaba ese libro de Enrique Serna sobre las oligarquías culturales, que a final de cuentas hay que aceptarlo, existen y están muy marcadas por dónde escriben las personas y de quiénes son los que te invitan a un lugar y a otro. También hay un libro espectacular de Santiago Gamboa, el novelista colombiano, que se llama Los Impostores, de cómo son esos intercambios en el mundo cultural. Mencionar esta parte en donde si yo escribo un artículo en donde digo que el Estado mexicano es un Estado feminicida, pues yo simplemente no puedo trabajar para ese gobierno. Eso me parece es estar en desacuerdo, que no es estar en contra, es estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fundamental, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? Digo, ya lo que los demás puedan opinar, y es como yo decía, ¿no? Yo sí dije que el gobierno de Peña Nieto había asesinado a los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo responsabilizo y por eso no trabajaría para ellos, ¿no? Y no trabajé. Gobierno con Estado, o sea, yo puedo sostener que el Estado es feminicida como Estado. Eso es distinto a decir que un gobierno es feminicida. El Estado tramado que es feminicida, eso es innegable. Eso no quiere decir que estoy diciendo que la cuarta T es feminicida, ¿eh? Y era la cuarta transformación o esta administración, pues. Yo lo dejo allí. Creo que no dijo eso. Justamente es lo que a mí me parece muy, o sea, quiero decir, yo no puedo decir por ella que simplemente sí, claro. que tengo, las fuentes que tengo de lectura, no, y dijo, claro que dijo que estaba de feminicida, que estoy de acuerdo, pero no es lo mismo que decir que es un gobierno. O sea, si yo digo, el Estado, por ejemplo, es un Estado que permite la acumulación del capital, no estoy diciendo que la cuarta te lo permite. Yo creo que ahí habría que hacer eso, o sea, habría que hacer una distinción importante. Entonces, incluso ella en su propio dice, yo voté 3 veces por López Obrador, lo que eso signifique, digamos, pero ella está negando, uno, que pertenezca o no a esos grupos. 2, que votó por López Obrador. 3, tenemos la evidencia que aceptó trabajar en ese gobierno. Por lo tanto, pues puede ser mentira perfectamente, pero necesito evidencias. Ese es mi punto. Claro. Y decir un Estado feminicida no es decir que la 4T de administración es feminicida. Ya ahorita no voy a entrar al país porque además como ya lo cobran, pues ya no entro. Creo que no vale la pena pagar por él, pero sí, ¿no? Denise Dresser también votó 3 veces por López Obrador, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que tenemos que volver al debate de lo desaseado que ha sido todo este proceso dentro de la diplomacia cultural y que al menos, ¿no? Además de que estábamos volviendo a tener a una escritora que publica en una editorial como Penguin Random House y que está en todos los festivales del universo, pues nos estamos moviendo a otro universo que me parece que también fue enfocado y da para muchísimo debate el perfil que quiso poner el presidente, ¿no? Pero sí lo lleva a otro universo en donde todos dicen, bueno, entonces, ¿quién va a ser? ¿No? Porque a todos se nos ocurrieron 2, 3 nombres del Círculo Rojo que conocemos que publica en el mismo universo. Y es bien importante eso, porque entonces, ¿es que no hay más o que no se les ha dado espacio? Porque era más fácil que conociéramos a Brenda Lozano, que está dentro de esos universos, a que conociéramos a más poetas mujeres de lenguas indígenas. Ahí ¿no? te Y creo que eso nos pone justo porque ya nada más tenemos 2 minutos para que justo Yasnaya nos hable al respecto, y ahí tenemos un tuit del Universal que dice esto de esta propuesta del presidente de que sea una escritora o poeta indígena, y también el por qué se esperan hasta que haya este tipo de reacciones para proponer a estos perfiles. Bueno, nosotras hemos recibido, digo nosotras porque aunque no hago poesía, me considero también que escribo en lenguas indígenas, con cierta preocupación. Uno, porque esto ya sucedió con CONAPRED. El presidente dijo que iba a poner a una persona, una mujer indígena en CONAPRED. Muchos colectivos y colectivas de mujeres indígenas se hicieron foros, se propuso de aquí y allá excelentes perfiles.
el propio presidente presentó una terna de mujeres indígenas y es la fecha que no ha nombrado a ninguna. Entonces, me parece que hay un problema, o sea, no se puede utilizar justamente después de un proceso súper desasiado en una agregaduría cultural que siempre ha sido ocupada por élites culturales y por lo tanto por élites blancas, criollas, o sea, así es, pues así funciona lamentablemente. Y entonces, una vez que tienes todo ese desaseo, se hace como instrumento la figura de una mujer indígena. Justamente la poeta del Istmo, Irma Pineda, representante de los pueblos indígenas de México y del Caribe, de Centroamérica, del Caribe, México, ante la ONU preguntó qué pasó con ese nombramiento. No se puede hablar de las mujeres indígenas sin hablar de todas las condiciones y retos que en la actualidad están enfrentando. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, ya nos tenemos que ir de este bloque. Ya estamos sobre el tiempo y estábamos en lo mero bueno. Si lo puedes cerrar en 10 segundos para despedirte, además, porque ya nos tenemos que ir y tú no estás en el siguiente bloque. Perdón. Sí, nada más también impresionó la serie de tweets que dijeron que no había mujeres indígenas que pudieran tener el perfil para una agregaduría cultural. Entonces, otra vez el racismo saliendo a todo lo que da. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Yasnaya. Recuerden a todas y todos ustedes que nos ven votar en nuestra encuesta en Twitter. Volvemos con el tema de la revocación de mandato. Recuerde que tenemos participar ¿crees que la consulta ciudadana para la revocación de mandato empodera a la ciudadanía? Sí, no o no sé. Regresamos. La fotografía para mí representa actualmente un medio por el cual yo puedo combinar la antropología. Es una herramienta para conocer la realidad. Tratar de entender a la gente a través de sus rasgos, de sus prácticas, de sus rituales. Tratar de entender todo eso en una sociedad para entonces generar un cambio. Eso fue una base que ha alimentado esta forma de hacer fotografía enfocada a la justicia. Fotoperiodistas. Sábado, 20:30 horas. Martes, 18:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ciclo Verano de Cine. Abuela, hay un señor en mi espejo. ¿Dónde? ¿En tu cuarto? No, abuela, en el espejo. Un señor adentro del espejo. Se iba a dar un tiro. Susana, por Dios, qué disparate. ¿Por qué me ha hecho esto? Llevo 3 días con sus noches esperando que se le ablande el corazón. ¿Cómo puede caber tanta crueldad en un ser tan hermoso? No temas, señorita. Cinema 14 presenta Función Estelar. Con el amor no se juega. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
Agradecemos mucho sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes. Recuerden, estamos en @canal14mx, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y también pueden vernos en YouTube y participar y pasaremos por ahí en un recuadrito sus comentarios y en algunas ocasiones podremos leerlos acá en vivo. Ahora volvemos al tema de revocación de mandato, más bien empezamos con el tema de revocación de mandato. Bienvenido Andrés Torres Checa, ¿cómo estás? Todo bien, qué gusto saludarles. Ixchel, Ezra, ¿cómo están? Todo bien, Jazz nos dejó picados, así que acomodémonos para el siguiente tema. Tengo mucha polémica que llenar, caray. Porque estaba muy bueno el bloque anterior. Sí, estaba muy bueno. Pero bueno, nos vamos con este segundo tema que también estuvo enardecido en las redes sociales, que son la revocación de mandato, desde personajes, ¿no? Mencionando por ahí, tenemos un tuit de Dante Delgado diciendo: nadie en Movimiento Ciudadano se opone a la democracia participativa ni a la consulta popular. A lo que nos oponemos es el hecho de que la revocación de mandato se utilice de forma demagógica y tramposa por parte del Ejecutivo. Y también tenemos otro tuit de Citlali Hernández, de Morena, secretaria general de Morena, que dice: es urgente que desde la Comisión Permanente se llame a un periodo extraordinario y se apruebe la ley de revocación de mandato. No podemos dejar que las reglas de este ejercicio democrático las impongan consejeros con claros sesgos políticos, refiriéndose evidentemente al INE y al tribunal. Empezamos contigo, Checa, porque estás recién desempacado y además casi de cumpleaños. Gracias. Pues justo retomando la pregunta que hacemos a las personas que nos acompañan en esta transmisión, de si la consulta ciudadana empodera o no empodera a la ciudadanía, yo contesté que no, y creo que no, porque y de intentar desarrollar durante este bloque por qué creo que no, y creo que en esencia el diseño de esta consulta está al revés. Inicialmente debería ser la ciudadanía quien, poniendo y utilizando esta herramienta, pudiera conseguir cierto número de firmas, similar a lo que se hizo con la consulta de inicios de mes, y poder exigir la descontinuidad o poner a consulta, mejor dicho, la continuidad del presidente de la República. Pero es muy extraño que sea el mismo presidente el que se someta a sí mismo a su continuidad. Creo que ahí el propio diseño está al revés y por eso creo que no empodera a la ciudadanía. Si fuera un ejercicio que la ciudadanía organizada estuviera empujando, entonces pues la respuesta orgánica sería que sí empodera a la ciudadanía, se escucha el reclamo de millones de personas. Pero si nada más se está siguiendo un poco el designio, no quiero decir ocurrencias, pero lo dije, del presidente, entonces pues no parece que sea un ejercicio de abajo para arriba, sino un ejercicio de arriba para abajo. Ezra, ¿por cuál votaste? Yo puse no sé, pero es que la verdad ando tomando varias medicinas y medio me revuelvo. Se me va el dedo chueco, con efecto. No, mira, yo creo que son tan débiles nuestros ejercicios de democracia y nuestras instituciones, como ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablabas ahorita, Checa, de cómo es el tema con la consulta ciudadana de que vivimos apenas, y tuvo que llegar vía el presidente, ¿no? Porque no se les hizo mucho caso a los ciudadanos que estuvieron empujándola. Y hubo todo el mismo debate y después hubo el debate de si sirvió o no sirvió. O sea, vamos a la misma discusión de la vez pasada, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que a fuerzas quien lo tiene que poner en la mira sea el presidente y sean los actores políticos, ¿no? Por eso vemos pronunciamientos de Morena, por eso vemos pronunciamientos de Movimiento Ciudadano, y otra vez es volver a aquel debate terrible, o aquel análisis, mejor dicho, terrible, de por qué hubo tan poca participación en la consulta ciudadana del juicio a los expresidentes, ¿no? Que con la pregunta extraña, pero así la vamos a recordar por los siglos de los siglos, del juicio a los expresidentes, de si la estaban apoyando los partidos políticos o no. Porque a final de cuentas, a las instituciones y a los poderes que se deberían de ocupar de que estas cosas funcionen, la gente no les importa.
necesitan un empujón, ¿no? Necesitan que alguien les eche la mano. Por eso es que también tiene que salir el presidente al saque, ¿no? Tiene que entrarle al juego para poder impulsar este tipo de consultas ciudadanas. El que la gente pueda ir a votar, a decir si el presidente continúa o no, me parece que es muy útil. Ojalá, o sea, hubiera yo deseado que esto existiera con Peña Nieto, que hubiera existido con Felipe Calderón, ¿no? Con López Obrador también me entusiasma que pueda existir, aunque, y eso ya será para otro asunto, lo que pueda surgir de un no, de un no, de que no continúe, eso me asusta mucho, ¿no? Porque no tengo ese contexto bien claro jurídicamente e imagino el apocalipsis institucional al que nos meteríamos, pero es otra cosa, ¿no? A mí me parece que sí empodera a la gente, me parece que las instituciones que deberían de estarle poniendo atención a la revocación de mandato no está acostumbrada a escuchar a la gente y a los impulsos de la ciudadanía, y por eso es que algún actor político mucho más grande o con más fuerza tiene que hacerlo, ¿no? En este caso el presidente. Yo puedo hacer una pequeña puntualización. Sí. O sea, solamente creo que es importante, esta no es una discusión para hablar de la consulta de inicios de mes, pero esa consulta no llegó vía el presidente, llegó vía la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte fue quien ordenó esa pregunta y fue la que metió en todos estos rollos y metió al INE en este desastre de organizarlo, y la pregunta, la mal pregunta la formuló el INE, no la formuló el presidente. Esa confusión alrededor que se puede también explicar. La Suprema, ¿no? La Suprema Corte, y esa baja participación que hay en la consulta también podría verse desde un rol medio extraño que tuvo la Suprema Corte en octubre del año pasado. Nada más que me gustaría, creo importante hacer esa pequeña puntualización. Perdón, Ishel, te interrumpí. No, yo solo iba a decir que extrañamente Ezra coincide sobre todo en el no sabemos qué pasaría después si ganara el no queremos a este presidente, con este tuit que tenemos de @senadores_PRD, que dice: estamos de acuerdo con la ley de revocación de mandato y de juicio político, pero no estamos de acuerdo en legislar sin la responsabilidad que estos temas ameritan. Queremos que se respeten los principios constitucionales que el Poder Legislativo nos mandata. Y creo que también esto es verdad. Al final a Morena no le han salido las cuentas y es por ello que no han podido pasar lo de revocación de mandato, porque la oposición está en este caso, ¿no? Unida y diciendo no vamos a votar con ustedes. ¿Cómo has visto? Que a mí me parece muy extraño, porque justo lo que dice Ezra es: si hubiera existido esta herramienta, que no existía antes en sexenios anteriores, como el de Peña Nieto, que tenía una aprobación popular muy baja, sobre todo hacia la segunda mitad de su sexenio, pues una ciudadanía organizada pudo haber hecho el ejercicio de conseguir una cantidad significativa de firmas, son casi 3 millones de firmas, y poder, ¿no?, terminar de manera pronta el sexenio de Peña Nieto, que es uno de los sexenios que creo que ahí coincidamos, Ezra y yo, pues más desafortunados en la historia del país. Ahora, esta herramienta de la consulta popular es bastante reciente, como que los legisladores de Morena dejaron la tarea para el final, pensaron que la tenían en las manos y la verdad es que no lo están logrando, les toca hacer un montón de cabildeo, ya con las elecciones pasadas, la verdad parece no tener el contrapeso para poder conseguirlo, pero es muy curioso cómo hay una oposición que no quiere utilizar esta herramienta. Y más allá de la oposición de PRI, PAN, PRD o la oposición partidista, pues durante muchos meses, el año pasado, durante la pandemia, durante los meses más pesados de la pandemia, el verano pasado, organizaciones como Frena pedían que López Obrador pues dejara el cargo, ¿no? Esta es una oportunidad extraordinaria para que quienes están en desacuerdo con López Obrador se organicen y junten 2 millones o 3 millones de firmas correspondientes de 17 entidades federativas, y entonces veremos, la verdad, ahí sí contestaría la pregunta de este programa, en nuestra encuesta en redes sociales, una herramienta que empodera a la ciudadanía, pero en tanto que nada más es un juego de ciertas élites de partidos políticos, no veo ni siquiera, la verdad, la utilidad en promover la consulta.
Por ahí tenemos un tuit de la diputada Marta Tagle que justamente dice: la revocación de mandato es un mecanismo para que la ciudadanía decida retirar el mandato al presidente y no debe ser usada para fines de promoción política como López Obrador quiere, para seguir en campaña y polarizar más a la sociedad. Por cierto, un saludo a toda la banda que organizó la manifestación y que participó a la manifestación del renuncia ya de Peña Nieto, porque yo creo que si hubiéramos logrado las firmas para ese momento. Pero justo ahí me iría contigo, Berra. O sea, esta parte de el presidente sí quiere o está utilizando la revocación de mandato no solo para seguir en campaña, sino también para seguir polarizando a este país que está tan dividido. Pues es que no sé, o sea, en esa lógica el presidente se puede, o sea, podemos pensar que el presidente se hace propaganda con cualquier cosa, ¿no? Todos los días. O sea, ¿qué sí y qué no? ¿No? O sea, la cosa es que le sale bien. Que a otros no les saliera bien el decir o hacer o aparecer es otra cosa, ¿no? Que no tuvieran el apoyo de la gente para que pudiera aparecer propaganda y que al contrario todo lo que dijeran fuera usado en su contra porque pues había bastante para tener en su contra, pues es muy distinto, ¿no? Yo creo que al final estamos en ese terreno un tanto peligroso. Sin embargo, yo creo que sí, como lo he venido sosteniendo desde que hemos estado discutiendo sobre las consultas, si te dan el micrófono hay que agarrarlo, ¿no? No podemos perder la oportunidad de que estas cosas existan, no podemos perdernos en si es para que se siga haciendo propaganda el presidente o no, que si cuesta mucho dinero o no, que si el INE va a alcanzar a poner su presupuesto, que si se tiene que bajar ahora sí los salarios, o sea, ya ese tipo de cosas cada quien tendrá su opinión. Tenemos allí la oportunidad de hacer este tipo de consultas, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces no tenemos que perdernos en esos vericuetos terribles, porque como ya lo decíamos hace rato, tuvieron bastante tiempo, así como con la consulta y el juicio a los expresidentes, ya se sabía desde el inicio de la administración, esto de la revocación de mandato ya lo sabíamos desde el inicio de la administración, entonces pues tenemos el tiempo encima porque alguien no se puso a trabajar y ahora otra vez, como nos pasamos discutiendo de si es para que el presidente muestre músculo o no, que sí lo tiene, pues perdemos la oportunidad de poder decidir si nuestro presidente, nuestros mandatarios, le podemos revocar el mandato. Yo creo que es una herramienta que vale muchísimo la pena, que yo hubiera agradecido, que agradezco que exista o no, independientemente de lo que yo vaya a votar, pero para un futuro quiero que se mantenga y si se abrió la puerta hay que construirla. Por ahí tenemos un tuit de Margarito Zúñiga que coincide contigo y dice: el empoderamiento ciudadano a partir de la revocación de mandato es un imperativo necesario que debe tener continuidad más allá de AMLO. Saludos. Y también @guashaguasha, que me encantó, nos ahorraríamos mucho dinero. Su propuesta es: ¿por qué no mejor se hace la encuesta por Twitter? Creo que habría muchísimos votos, me queda clarísimo, de un lado y del otro. Muchos bots. Muchísimos bots. Exacto. Pero Checa, perdón, te interrumpí. No, o sea, si algo tiene López Obrador en su genética política es que le encantan las consultas. No es algo de 2018 para acá, es algo de su trayectoria como funcionario público. Lo que sí creo es que, y no quiero sonar a conspiranoico, pero para ciertos ejercicios que no parecen ser tan trascendentes, importa mucho las reglas, importa mucho el rol del INE, importa mucho lo que se pueda lograr o no lograr en el Congreso, y si la reforma está lista, y si no está lista, y si hay presupuesto, y si no hay presupuesto. Y para otros ejercicios que también han tenido herramientas de consulta, en donde la resolución es mucho más trascendente, parece que no importa tanto, o sea, antes de que iniciara este gobierno, sí, antes de tomar posesión, López Obrador ya había tenido su primera consulta para el aeropuerto de Texcoco, que fue un ejercicio, la verdad, poco transparente. Para Dos Bocas, para los corredores transísmicos, para el Tren Maya, han sido ejercicios que no respetan la normativa internacional y que no respetan la normativa nacional, y ahí vamos para adelante con los proyectos que le interesan a este gobierno. Y para la consulta de los expresidentes sí, expresidentes no, pues es una pregunta mal formulada,
La Suprema Corte tuvo un rol rarísimo en este todo vericueto. Para esta revocación de mandato, les digo, parece que está al revés, no es una ciudadanía la que le impulsa el presidente. El presidente, de acuerdo a todas las encuestas, tiene alrededor del 60% de aprobación, probablemente gane, probablemente no salga a votar el 40% de la gente que se necesita para que este ejercicio sea vinculante. Entonces, como que siento que es un ejercicio que tiene poca utilidad y nada más. Para cerrar esta participación, creo que también es una muy mala jugada política o habla muy mal de quien promueve esta consulta, en este caso el Ejecutivo, al mismo tiempo estar peleándose con el árbitro que se encarga de organizarla. O sea, seguir con el mismo cuento de que el INE, un poco a colación del tuit de Citlali que presentabas al inicio de este bloque, el INE juega en este rol, los funcionarios del INE deberían de bajarse el sueldo para poder pagar la consulta, que lo coordinen con los institutos electorales estatales. La verdad es que al final el INE tiene que ser responsable de organizarla si es que así lo decide el Congreso y si es que logran tener las reformas parlamentarias, o sea, las reformas secundarias, perdón, para que esto se ejecute, pero pues, al final también, y si el resultado es negativo, ya tienes al árbitro desacreditado. Entonces creo que de nuevo, yo siento que en este momento esta herramienta, aunque en la teoría coincido con Ezra, es funcional y deberíamos de fortalecerla porque no estamos acostumbrados a que, como en otros países, nos pregunten qué queremos. En este caso, sigo sintiendo que es más como las ganas de López Obrador de cumplir una promesa de campaña que a lo mejor ahorita no es tan vigente. Aunque creo que las pasiones de López Obrador, pues son las pasiones de López Obrador, nos gusten o no, dependiendo el día, creo que de todos los actores, pues nadie se ha portado completamente bien, ¿no? De acuerdo. Por un lado, pues López Obrador puede estar muy enojado con el INE, con el árbitro, pero pues es que no es que el INE lo haya hecho bien, ¿no? No lo hizo bien con la consulta del juicio a los expresidentes y no se ha comportado como un árbitro, ¿no? Sobre todo no se ha comportado como un árbitro porque se está metiendo a pelear. El INE debería de dar sanciones, debería sacar las tarjetas, no ponerse a discutir y a darse de rodillazos con los jugadores. Y eso es lo que ha hecho el INE. Lo desacreditan y se desacredita solo. Y en todo esto, en donde vemos una oportunidad de una democracia participativa, en donde todas las figuras políticas lo están haciendo cada vez más complicado para que los ciudadanos no puedan participar o no tengan esa oportunidad de participar más activamente, pues el único que está impulsando, pues es el presidente, ¿no? Con todos sus asegúnes, el único que lo está impulsando es el presidente. Y ahí es donde me pone a considerar y a tener un tanto de perspectiva, ¿no? Dentro de todos lo que lo están haciendo bien y mal, ¿quién es el único que está apoyando a que los demás participemos? Creo que ahí lo dejo. No, pero a mí no me convence ese argumento porque, de nuevo, creo que es ejercicios de promoción para que las cosas salgan bien en momentos en los que él siente que no tiene nada que perder. ¿Por qué no echamos para atrás todo lo que se ha avanzado en el Tren Maya y hacemos unas consultas populares con todo con todo en tiempo y forma y en reglamento y siguiendo los estándares de la OIT que México suscribe en tratados internacionales? Porque el Tren Maya tiene que salir y tiene que seguir antes de que acabe este sexenio, no lo vamos a echar para atrás por una consulta. Hablemos ¿no? Entonces, de tres bocas. ¿No? O sea, de dos bocas. De dos bocas. O sea, ya le puso una boca más Ixchel porque ya creció el proyecto en lo que estamos aquí. No, pero es que de verdad siento que yo coincido que la participación ciudadana es fundamental. Creo que estamos acostumbrados a participar poco. Creo que sentimos que nuestra participación política se limita a 2 momentos cada 6 años, donde además el segundo momento, que son las elecciones intermedias, pasan completamente desapercibidas en nuestra vida política. Y yo celebro que se nos pregunte más, pero me gustaría que nos preguntaran bien. O sea, la pregunta de inicios de agosto era inexplicable. Todo el mundo entendió lo que quiso con esa pregunta y también muchísima gente dijo, ¿para qué participo si ni siquiera la entiendo? Esta pregunta es mucho más concreta, ¿no? Esta creo que es una pregunta mejor formulada. ¿Estás de acuerdo con que sí o no, presidente? Palabras más, palabras menos. Pero siento que sigue siendo un ejercicio en el que será
pues no sé, sigo sin imaginar cómo se van a colectar estas 3 millones de firmas. ¿Qué ciudadanos los van a impulsar sin que esto tenga tintes partidistas y que no parezca que es el mismo presidente el que se lo autopromueve? Eso es un reto que no se está discutiendo en esta revocación. Sí, no, vimos cómo se intentó manchar a Lina, ¿no? Que estaban consiguiendo las firmas para la consulta. Por ejemplo. Y obviamente sabemos, ¿quién más se me podría ocurrir que junte firmas ciudadanas? Pues el de Frena, ¿no? O quién, Gustavo de Hoyos, pero pues al final de cuentas todos tienen relaciones oscuras con ese grupo de los 3 partidos que ya no se hace uno, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todos van a tener una relación y eso es lo más preocupante, que no estamos, primero, acostumbrados a una democracia más participativa y que no hay democracia en donde no haya aparatos políticos partidistas y electorales. Eso es bien terrible, ¿no? Que yo creo que eso tuvo mucho que ver con la baja participación de nuestra consulta ciudadana, que los partidos no le echaron ganitas. Y ahora tampoco se supone que podrían, pero creo que todos tienen muchísimo interés y va a ser otra vez como una elección del grupo Viva México o a la Viva México, como sea en realidad ese grupo de ideología no definida, de ideología a la Viva México contra Morena, ¿no? Entonces, pero ocultos, escondidos. Entonces vamos a encontrar ahí impugnaciones y cosas de esas que gustan hacer. Es preocupante que no estemos acostumbrados a esa democracia en donde los ciudadanos tenemos algo que decir y que a final de cuentas son ellos los que se están peleando, ¿no? De si es por apoyo o no por apoyo. Y pues los que nos quedamos aquí pues medio vacíos y que esperando a que nos digan si podemos participar o no, pues somos nosotros. Y tenemos yo 3 yo minutos. sí juntaría firmas. Tenemos 3 minutos y me gustaría que cerráramos con una pregunta que ahorita nos hicieron en redes sociales sobre si esto no abre la puerta a una renovación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el temor de muchas personas. O sea, no, ¿por qué? Justo explícale, no, nada más no. Tienes 1.5 minutos y Ezra otro 1.5 minutos. No, eso creo que es una pregunta muy pertinente y es importante como aclararla. No, el sexenio de López Obrador termina en 2024, eso lo establece la Constitución. En ningún momento, como está establecida la consulta popular, se puede prestar una interpretación de que si gana López Obrador, entonces se puede interpretar como que gané para otros 6 meses, que es un poco también el juego que se ha usado para desacreditar esta consulta cuando se ven otros ejercicios de consulta popular en otros países en donde ha habido gobernantes que han gobernado más de su tiempo, como el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, pero aquí la Constitución es muy clara. López Obrador termina su mandato en el 2024 y habrá otro presidente que asume el cargo por 6 años. La revocación de mandato es solamente para poder finalizar antes de tiempo. Y aprovecho esta pregunta solo para aclarar, ¿qué pasa si gana el no? Bueno, si gana el no, que bueno, es el riesgo, es la moneda al aire, el presidente tendría que dejar inmediatamente su cargo. El presidente de la Cámara de Diputados ocuparía de manera interina la presidencia de la República, también escalofríos como la Ezra, y en un plazo de, creo que no más de 3 meses, deberían de funcionar como colegio electoral y nombrar un nuevo presidente para terminar el sexenio. Entonces, también nos llevaría a una cosa que la verdad el México contemporáneo nunca ha experimentado y que tampoco es algo muy bonito, O sea, andar teniendo presidentes que terminan su mandato antes de tiempo genera crisis políticas económicas que son complejas. Entonces, pues no sé qué tanto hicimos de esto nosotros los ciudadanos. 30 segundos para despedirte, muchachón. Me parece un ejercicio importante, pero me daría mucho miedo el no. O sea, imagínate si no se ponen de acuerdo para un periodo extraordinario, que van a andar escogiendo un presidente esos, ¿no? Qué horror. No los dejemos, pero sí participemos. Pues muchas gracias a ambos. Gracias por estar acá, a Andrés Torres Checa y a Ezra Alcázar. Los pueden encontrar en sus redes sociales. Y nosotros, bueno, ya se cerró la encuesta. Lamentablemente nos tenemos que ir rapidísimo, pero ¿crees que la consulta ciudadana para la revocación de mandato empodera a la ciudadanía? El 70% votó por el sí, el 26% por el no y el 4% por el no sé. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos acá la próxima semana.
Quedó el silencio. Tu música. Tu sexualidad. Tus ideas. Tu palabra. Altavoz Radio. El medio del SPR para ti. Para nosotros. Toma el altavoz. ¡Ay! Aguanta. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué asco!